Ok, muy buenas noches. Ya noches ya. Me presento, mi nombre es Ricardo David Riego Mitra y pues en esta ocasión voy a presentar sobre los modelos psicológicos y en especial en el enfoque cognitivo-conductual. Al terminar la presentación, voy a subir el link de la misma grabación aquí. Bueno, como introducción, ¿qué podemos decir que es la intervención psicológica? Se refiere a un método tanto empírico y un tanto con bases al método científico, donde se emplean diversas estrategias, técnicas, las cuales están basadas con el objetivo de promover cambios positivos en el bienestar emocional, personal, en el aspecto cognitivo y en la conducta de las personas. En este tipo de intervenciones implica una evaluación inicial muy exhaustiva, sobre todo en la ficha de información o que vendría siendo las preguntas bases para generar una historia clínica, en el cual nos aborda datos relevantes como la edad, nombre, edad, dirección, teléfono, motivo de la consulta en este caso, o principales padecimientos o necesidades que llegara a tener. Este tipo de fichas es muy importante para tener un control en base a los problemas que quejan al paciente. Se puede hacer tanto de manera individual como grupal y estas pueden incluir demasiadas técnicas o enfoques terapéuticos, como mencioné, terapia cognitivo-conductual, familiar, de pareja, terapia de juego, terapia de aceptación y compromiso, entre otros métodos más, los cuales se van a acoplar a las necesidades del paciente. En la estructura básica de los modelos de evaluación y de intervención, eh, es todo un proceso. Primero es desde el momento en que llega el paciente a consulta, se comienza con la entrevista en base a la historia clínica, motivo de consulta, nombre, edad, como lo mencionaba, y empezar a escuchar los problemas que lo aquejan o el motivo por el cual está con uno. En base a lo que nos narra el paciente, podemos formular diversas hipótesis para determinar el porqué o el agente causal del problema. Definir cuáles serían los objetivos específicos y en qué orden irlos tratando. No se pueden tratar todos a la vez porque puede llegar un momento de frustración para el paciente. En base a estos tratamientos o diseños de tratamientos debe de ser en pro a mejorar la calidad o la condición emocional en la que viene el paciente. La aplicación y la evaluación de un tratamiento, el cual va a estar dictaminado por los problemas que aquejan al paciente. Y debe de haber una evaluación de qué, qué tantos problemas o qué tanto hay o qué tantas limitaciones hay antes de iniciar un, un procedimiento y después de terminar un tratamiento. Van a hacer un comparativo de manera cuantitativa de cuánto ha sido la mejoría y posteriormente pues darle un seguimiento, no dejarlo ahí postergado, porque en algunas situaciones se puede llegar a incurrir en la cuestión de recaídas, ¿no? Entonces, la finalidad es en general, lleva un proceso, se debe de obtener información, formular juicios en base a los datos que se toman y en base a los datos que se recaben, va a haber una toma de decisiones para el mismo. En el modelo cognitivo-conductual se basa en la idea de que tanto los pensamientos, las emociones y los comportamientos están relacionados y que influyen de manera directa en el pensar y en el bienestar de las personas. Y esto se ve reflejado en la conducta o en los patrones de conducta que se llegan a manifestar en el medio donde se encuentra esta persona. Y estos preceptos básicos los podemos dividir en siete, que es el enfoque del aquí y el ahora,
relación entre pensamientos, emociones, comportamientos, técnicas de reestructuración, enfoque activo y colaborativo, técnicas de modificación de conducta, enfoque empírico y duración y estructura limitada. En esta metodología de 7 pasos que acabo de mencionar, en el primero, del enfoque de aquí a ahora, se centra en la cuestión, no es una cuestión proyectiva, se centra en ese momento y en cómo los pensamientos y el comportamiento están mermando en el bienestar personal. Y hay que prestar bastante atención en los pensamientos o en el sistema de creencias o de falsas creencias que recaen en el paciente, que esto a su vez es un factor que contribuye a ciertos problemas del comportamiento. La relación entre el pensamiento, emoción y el comportamiento. Aquí hay que hacer un énfasis que la relación pensamiento, emoción y comportamiento van de la mano, van ligadas, las tres coexisten de una misma manera y por lo tanto puede generar tanto pensativos como positivos como negativos. Y si se generan pensamientos negativos, puede llegar a emociones negativas y a comportamientos poco saludables en la persona, ahora sí que en el bienestar de la persona y también puede afectar a terceros, a los de su entorno. Las técnicas de reestructuración cognitiva consisten en identificar ciertos rasgos o ciertos patrones conductuales negativos que distorsionan la realidad del paciente, pensamientos irracionales y tratar de, pues de cierta manera, no tanto quitarlos, sino reestructurarlos o cambiarlos o reemplazarlos si se puede. O sea, quitar y poner a la vez algo, que no quede algo hueco o un espacio y que estos pensamientos sean un poco más realistas y se adapten más a la manera de ser, a la manera de pensar y a su entorno. Y en esto se pretenden utilizar técnicas como los cuestionamientos de las creencias que tiene, la búsqueda de evidencias de contradicción y la generación o el inicio que da a pensamientos intrusivos o desequilibrados o pensamientos negativos en sí. El enfoque activo y colaborativo es fomentar una práctica activa entre el paciente y el terapeuta, pero para esto se debe de tener una confianza o debe de inspirarse una confianza en el momento de la interacción, ya que en este espacio es un espacio donde el paciente está vulnerable, se abre, comenta todo y deja fluir muchas emociones y por lo tanto, es un momento en el que se puede perpetuar más la estabilidad que ya trae el paciente. Y ahí, en esos puntos, se pretende identificar cuáles van a ser los objetivos o hacia dónde se pretende llegar y qué prácticas o qué técnicas se quieren emplear para poder llegar a pues, una mejora con el paciente en sí. Las técnicas de modificación conductual pueden incluir técnicas de exposición, de sensibilización de sistemas, entrenamiento de habilidades sociales, técnicas de resolución y de problemas y estrategias de manejo del estrés. En el enfoque empírico y orientado a evidencias, vuelvo a retomar lo que dije antes. Hay que recordar que al final es una ciencia que se basa en el método científico donde hay ciertas bases, ciertas hipótesis, hay ciertas formulaciones, preceptos, y no solamente eso, también se puede llevar un análisis y se puede llevar una, un método cuantificable para poder demostrar con hechos los datos o las mejoras del paciente y también existe la manera de cómo replicar ciertos escenarios o ciertas técnicas que pueden ser replicables
una y otra vez con diferentes pacientes a los cuales pueden llevar a los mismos resultados, pero de un enfoque o de una manera distinta. Para esto, se necesitan pruebas o métodos eficaces que respalden o sustenten la técnica específica o el abordaje al cual se quiere llegar. Y en la duración y estructura limitada, se establecen rangos y límites. Por lo regular son sesiones de una o dos veces de la semana, dependiendo del terapeuta y del problema y la gravedad del problema. Las sesiones deben de estar llevadas con una regularidad de cierta periodicidad y debe de haber un avance en cuanto a llegar en cada sesión a los objetivos planteados mediante las técnicas que se pretende utilizar, y mediante la técnica que se pretende utilizar se debe de generar o elaborar una estrategia para poder abordarla de la manera más adecuada, para poder, pues, una, identificar el problema, que eso es desde la entrevista inicial, y dos, poder reestructurar o cambiar o darle solución a esta problemática. Un caso clínico en particular, me llamó mucho la atención. El estudio es de hace 11 años, por parte de una clínica, creo que se llama, el del doctor Guillermo, por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM. En sí se desarrolló, el objetivo es desarrollar e implementar un método de evaluación adecuado para brindar un tratamiento adecuado en cuanto a mejoras o modificaciones de la conducta en adultos que presentan niveles de ira tanto leve y moderado. Y obviamente se busca, pues, reducir o limitar las manifestaciones de la ira. El método de evaluación fue inventario de estado de rango de la expresión del enojo para adolescentes mexicanos, que mide el estado de rango y de expresión del enojo en adolescentes a partir del instrumento de State Train Anger Expression Inventory, el cual está puntuado en cuatro escalas. Consta de 53 reactivos y se manejan las escalas del 1 al 4, donde absolutamente no, en alguna pregunta o situación del test, vale 1, algo vale 2, moderado vale 3, mucho vale 4, y tiene una puntuación de confiabilidad de 0.49 y 0.87. El otro método que se utilizó es el inventario multicultural latinoamericano de expresión de la cólera y la hostilidad. Evalúa la experiencia y expresión y el control de la ira en la población adulta a partir de la adaptación del instrumento del State Train y Anger Expression Inventory, y se aplica de manera individual a partir de los 19 y 44 años. Igual, misma escala, del 1 al 4, donde dice casi nunca, algunas veces, frecuentemente, casi siempre. Y consta de 44 reactivos y tiene una puntuabilidad de confiabilidad de 0.61 y 0.99. En el caso de estudio, se implementó, o en una muestra poblacional, fue de pacientes de 19 a 40 años. Para esto, se elaboró un manual de procedimientos para la intervención, de qué manera llevar el abordaje paso por paso con los pacientes de manera individualizada, me parece. Se realizó en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, de la Facultad de Psicología, y a los sujetos se les realizó de entrada, fue el primer abordaje, un cuestionario de 30 minutos para obtener una impresión diagnóstica. El programa se realizó en 12 sesiones, entonces la parte de la entrevista de 30 minutos fue la primera sesión, y también se les informa a los pacientes la naturaleza de la intervención, la finalidad y cuáles son ahora sí que a qué punto quieren llegar. Se les explicó cómo serían llenados los registros, porque iban a hacer autoevaluaciones. En algún momento del día los pacientes iban a contestar el cuestionario. Este, y también se les explicó la cuestión legal del consentimiento informado, donde sus datos no darían mal uso. En la segunda sesión se aclararon dudas sobre el llenado del registro, la evaluación y los niveles de ira, los estados, rangos, control y expresión mediante aplicación de instrumentos psicométricos, que es la escala que les mencionaba anteriormente.
En la tercera sesión se da una retroalimentación de los resultados. En la cuarta y quinta se implementan ya técnicas y manejos en respiración profunda y autoconstrucción y relajación en los momentos tensores o momentos detonantes de la ira. En la sexta y séptima ya se les dio entrenamiento en habilidades sociales para modificar la expresión disfuncional de la ira. Octava y novena, identificación y evaluación sistemática de los pensamientos que predominan o que generan la ira. En la décima sesión, aplicación de las pruebas psicométricas y cuestionarios sobre la satisfacción de, del estudio. En la onceava sesión se les da un seguimiento de 15 días después de haber finalizado. En la doceava se les da un seguimiento más de 30 días y posteriormente, uno de 60 días después, se les vuelve a dar otro seguimiento. En cuanto a los resultados, los participantes siguieron utilizando las técnicas aprendidas y sugeridas en el programa. En los cuestionarios de satisfacción, los participantes consideraron que después de recibir los tratamientos, los incidentes disminuyeron bastante. En cuanto a los pacientes y las manifestaciones que adquirieron y las habilidades para expresarse, o sea, los pacientes aquí adquirieron habilidades y adquirieron formas de expresión adecuadas en el momento exacto en que están presentando un episodio de ira. También los pacientes nos explicaron que su relación con la gente mejoró bastante, sobre todo la gente cercana o allegada, familiares o amigos, reportaron pues un cambio significativo en cuanto a la cuestión del manejo de la ira. También en la parte pues de los procesos de ira, sobre todo los familiares, los que son más cercanos, notaron una gran disminución de la frecuencia y el manejo y la forma de en cómo expresar la ira. También comentaron los familiares que mejoraron mucho la cuestión de la convivencia con el paciente. Y después del tratamiento, el participante mejoró que en otras áreas de su vida pues también había cierta mejoría y diferencias estadísticamente significativas entre la población inicial y posterior al tratamiento de la escala de enojo, estado de enojo, rasgo, control de enojo y enojo. Afuera, por lo que se puede considerar que la disminución en el puntaje de la subescala se relaciona con la aplicación del tratamiento cognitivo-conductual, excepto en el factor enojo adentro, donde se observó una diferencia estadísticamente significativa, o sea, prácticamente quedó casi igual. En cuanto a conclusiones del caso, en la práctica clínico-conductual es necesario obtener información detallada sobre los patrones de conducta en el paciente y en el medio en el que está. Si es una cuestión de variable, o si es una variable, ¿qué tanto puede influir la variable? En este caso es el medio, ya que la variable, en este caso que es el ambiente, el medio, es una variable que no se puede controlar. Entonces, ahí debe de haber un poco más de hincapié o énfasis de qué tanto puede afectar los resultados si se sigue aplicando más estudios en base a estas pruebas. La mayor parte de la ira que experimentaron los pacientes ocurre en el contexto intrapersonal. Las consecuencias contingentes al espacio de ira se relacionan con el deterioro de las relaciones sociales, debido a que las personas se alejaban y criticaban y manifestaban sus molestias ante el comportamiento del participante. Los participantes que pues, presentaron problemas con una intensidad elevada posiblemente requieran un tratamiento un poco más prolongado y al finalizar el tratamiento los participantes se mostraron satisfechos con el trabajo realizado a lo largo de la intervención e informaron que las estrategias empleadas les resultaron eficaces para modificar la expresión de la conducta. Ahora bien, a manera de conclusión general, el objetivo del final de la intervención es el mejoramiento de la calidad de vida y el funcionamiento tanto psicológico, ya que éste se ve manifestado en su entorno social y en sus interacciones personales.
La idea de una intervención es ayudar y superar las dificultades del paciente para alcanzar, pues, metas personales y darle un fortalecimiento en relación a estas cuestiones y fomentar un bienestar general llevado a cabo dentro de un marco ético y profesional, respetando la autonomía, los derechos del paciente y sobre todo su privacidad y confidencialidad. En cuanto a mantenerlo informado durante el proceso terapéutico, cuáles son los métodos que se van a emplear y de qué manera se van a emplear. Entonces, hay una gran importancia y hay un gran avance históricamente hablando en cuanto al sistema de evaluación cognitivo-conductual. Sí, tenemos una amplia gama de ejemplos y de datos históricos que sustentan este método, ya que es un método que es replicable. El único inconveniente que yo llego a encontrar en este tipo de métodos es de que tiene muchas variables y en algunas cuestiones las variables pueden influir o afectar en los resultados esperados en el planteamiento de la hipótesis inicial. Ese es el único problema que puedo encontrar en este enfoque si lo llevamos a un enfoque científico metodológico, pero de ahí en fuera, este enfoque cognitivo-conductual se me hace de los más acertados. Pues bueno, de mi parte eso sería todo. Pues muchas gracias y espero que tenga una excelente tarde.